Gastón Giribet nos visita en estudios, lo anticipamos recién, es profesor de física en la New York University, pero a ver, además de doctor en física y doctor en filosofía, fue docente de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Libre de Bruselas, miembro del Instituto para Estudios Avanzados de Princeton y está en Montevideo para dar 3 charlas. Una ya fue, quedan 2 por delante. No quiero perder más tiempo haciendo introducción, quiero conversar con Gastón. Bienvenido sobre ciencia. Okay, muchas gracias, les agradezco mucho la invitación. No, gracias a vos por venir. ¿Es la primera vez que venís a Montevideo en carácter de conferencista? Sí, no es la primera vez que vengo a Montevideo, ciertamente vine muchas veces, pero la primera vez que doy charlas acá o hago algún tipo de actividad académica. Bien, y venís con un libro nuevo bajo el brazo. Sí. O sea, hace poco que editaste Agujeros Negros de la relatividad general a la información cuántica. Ese es el último. Sí, ese es un libro de divulgación que escribí. Es el segundo libro de divulgación que escribo, no el segundo libro que escribo, pero... Y lo editó la editorial Salta el Pez hace muy poco, hará en mayo o algo por el estilo. Y Gastón, uno habla en tu perfil de arte, de filosofía, sos músico, o por lo menos practicaste la música, cruzás mucho... No sé cómo tenés ese dato. Pero todo está en la red. ¿Viste? Lo oculto en el pasado. Viste que nadie recita un archivo, ¿no? Bueno, si vos le tuvieras que explicar a un chico, a un pibe, a qué te dedicas, ¿cómo harías un resumen? Te capaz en una reunión familiar. Gastón, ¿en qué andás? No, esa es fácil porque es la más corta de todas esas palabras. Yo soy físico. Bien. Es cierto que estudié otras cosas, es cierto que trabajo en otras cosas, la filosofía es la otra cosa en la que trabajo, pero soy físico porque mi definición de físico no tiene que ver con haber estudiado. Yo también hice un doctorado en filosofía, pero es la forma en la que veo el mundo. Yo categorizo el mundo. Es la primera carrera que seguí. En términos freudianos, decía ayer en otra conversación, la física es mi tirana, digamos. Yo veo el mundo de esa manera, tengo una mirada científica del mundo, y yo diría que yo soy físico. Si alguien me pregunta rápido, soy físico. En la placa va eso. De todos modos, y esto es una percepción personal, pero creo que es así, a medida que uno profundiza los conocimientos de la matemática, de la física, necesitas acudir a la filosofía. Algún tipo de preguntas. A mí no me gusta hacer afirmaciones prescriptivas acerca de, ¿viste? Es común decir cosas tales como, para entender algunos aspectos de la física es importante estudiar filosofía o viceversa. No hago ese tipo de prescripciones porque depende a qué subrama te dedicás. Pero es cierto lo que decís en el sentido de que hay algunas preguntas muy basales, por ejemplo, al menos los físicos que nos dedicamos a aspectos muy de física fundamental, de cuál es la estructura del espacio, cuál es la estructura del tiempo, de la causalidad. Entonces es inevitable que no tenga ribetes filosóficos algún tipo de pregunta. Ahora, ¿cómo es esto de que, sobre todo para conectar con la gente, ¿no? Para salir de la academia y para entrar al terreno de la divulgación, haces este cruce, este puente entre el conocimiento científico puro y duro y lo más blando, si quiero, lo más maleable, que son los conocimientos filosóficos? ¿Cómo se tira ese puente? Sí, yo diría que hay como 3 dimensiones que a mí me interesan, debe haber muchas más. Una es la filosófica y la científica, al menos de vuelta, en algunos tipos de preguntas se encuentran. Tienen como 2 direcciones oblicuas. Son distintas direcciones, pero de alguna manera tienen una proyección sobre la otra. Después hay una tercera que es totalmente transversal, que es la artística, que también me interesa a mí y que también puede versar sobre los mismos temas. También tiene que ver con la estructura del espacio, otro tipo de espacio, otro tipo de estructura, otro tipo de preguntas acerca de la estructura del espacio, pero tienen que ver. Yo creo que yo lo que encuentro como común denominador, a mí me interesa el espacio, en el sentido más amplio de la palabra. A mí me gusta mucho la pintura, en general las artes visuales, pero la pintura en especial, me gusta la pintura, y me dedico a la filosofía y a la física. Entonces, intento hacer ese cruce, y cuando digo las artes plásticas como ejemplo, pero también otras como la literatura, que también tiene su poética del espacio, citando a algún francés famoso. Hay un libro, me recordaste un libro muy bello que es Borges, Big Data y yo, por ejemplo, de Walter Escudero. No lo leí, pero me hablaron de ese libro. Claro, pero de todos modos pones a luz en lo que vos decís, ¿no? Cómo a veces uno puede decir, bueno, para entender un plano de un significado de un escritor tan clásico como puede ser Borges, bueno, podés abordarlo desde el punto de vista de ciencias exactas. Sí, a veces uno puede tener lecturas distintas sobre obras de arte. Por ejemplo, el otro día yo pensaba, ¿por qué me encontré a mí mismo leyendo ficción extraña, lo que se llama ficción extraña o algunos subgéneros de la ciencia ficción, que son géneros que yo nunca había leído?
Y quería dar respuesta porque en los últimos años, el último año y medio, me encontré leyendo autores que yo no esperaba haber leído antes, y me di cuenta de que los leo buscando algún tipo de sustancia teórica ahí, a pesar de ser libro de ficción, ¿no? Al menos no quiero decir que voy a tomar literalmente, pero hay como una lectura de ciertas ideas que uno podría llevar a cabo a otras La disciplinas. libertad de la especulación. Sí, sí. A ver, vos tenés una frase que la he encontrado más de una vez repetida, como así media. Me repito mucho. No, pero esa que dice, o que dijiste, de que los agujeros negros te parecen los objetos más fascinantes del espacio. ¿Qué tienen de fascinantes? Me doy cuenta que los vimos hace poco por primera vez, ¿no? Por primera vez, sí. La primera fotografía o radiofotografía que tenemos de ellos se hizo pública en abril del 2019, digamos. Y es más, si bien la existencia de los agujeros negros es una conjetura, una predicción robusta de la teoría general de la relatividad a partir de 1915, recién en la década del 70, 80 del siglo XX hubo evidencias indirectas al principio de que existían, y como bien vos decís, recién vimos un agujero negro, o mejor dicho, la silueta de este recortada en el fondo incandescente que lo envuelve en el centro de una galaxia lejana en 2019. Ahora, ¿por qué son los objetos físicos más fascinantes que existen? Porque en sus inmediaciones todo fenómeno físico es extremo. Es decir, curvan el espacio hasta que éste se recorta causalmente y abandona su interior causalmente respecto al exterior. Hace que el tiempo se ralentice a niveles de que en el horizonte mismo, en la superficie de los agujeros negros, el tiempo observado desde afuera literalmente se encuentra detenido. Entonces, nos hace replantear la estructura del espacio, del tiempo y de la causalidad. No porque no sepamos cómo se comporta, porque la teoría general de la relatividad, repito, ya nos decía cómo deberían comportarse en las inmediaciones de un astro tan compacto. Pero es la viva constatación experimental u observacional de que la teoría general de la relatividad vale también en los regímenes extremos del universo, ¿no? Y ya que mencionaste varias veces la teoría de la relatividad y toda su magnitud, te voy a hacer una pregunta que en su momento le hice a José Edelstein. José Edelstein. Sí, creo que lo conoces. Más que lo conozco. Un gran amigo. Sí. Estuvo hace 4 meses ahí mismo. ¿Dios juega a los dados? Bueno, sí. Dios juega a los dados en el sentido de la mecánica. La interpretación, o sea, esa frase como apotegma lanzada al aire es muy peligrosa porque se puede tomar, se puede hiperbolizar y es fácil hacer una mentira a partir de esa verdad, digamos. Entonces es mejor ponerla en contexto. Einstein decía que Dios no juega a los dados porque era renuente a aceptar algunas de los aspectos de la mecánica cuántica, en particular aquel que dice que la probabilidad de la cual la mecánica cuántica habla es una probabilidad que es intrínseca en la naturaleza, es ontológica, tiene que ver con lo que es probabilística la naturaleza y no una probabilidad dada por mi no conocer algunos detalles del sistema. Einstein se negaba a aceptar eso, pero hoy en día sabemos que, en efecto, él estaba equivocado en ese aspecto y la mecánica cuántica nos muestra que la naturaleza tiene un carácter probabilístico que es inherente a la naturaleza, que es inmanente de la forma en la que las cosas son. Y entonces, en ese sentido, sí, es cierto que Dios juega a los dados, aunque a Einstein no le gustara. Sin embargo, Juan Maldacena, quien creo que modificó, por lo menos te dio un giro importante en tu carrera, y a partir de él, el colectivo global que se dedica a investigar estas cosas, está tratando de ver cómo se hace un puente. ¿Cómo podés encontrar una explicación que no rompa ni con lo relativista ni con lo cuántico? Sí. Una de las preguntas abiertas en física más importantes es cómo lograr una formulación de una teoría que sea compatible, por un lado, con la teoría general de la relatividad, que es la física que describe los procesos extremos y muy grandes, como los astros, como el universo en su conjunto, con lo extremadamente masivo, lo muy gravitante. Y por otro lado, la mecánica cuántica que describe el mundo de lo microscópico, la física de partículas, la física de los campos. Estos dos pilares sobre los cuales después vos formulás todo el edificio teórico que conocemos como física, estos dos son incompatibles matemáticamente entre sí. Entonces, esas
esas quebraduras en las bases de ese edificio es menester arreglarlas, ¿no? Entonces, arreglarlas sería encontrar una teoría que fuese compatible tanto con la relatividad como con la cuántica. Hay algunos modelos que son promisorios candidatos a hacer eso, como la teoría de cuerdas, pero son teorías en construcción. Ahora, en el seno de la teoría de cuerdas, a fines del 97, nace lo que se conoce como, originalmente se lo conoció como la conjetura de Maldacena y hoy se lo conoce como correspondencia ADS-CFT, que es un nombre un poco más esotérico, pero es, si se quiere, la realización más concreta que tenemos hasta el momento de una relación muy, muy directa entre la mecánica cuántica y la gravedad. Para despedirte, quiero bajar todo esto al día a día. ¿De qué manera todo esto está cambiando o va a cambiar nuestra vida cotidiana? Porque un día te dicen, mira, gracias a lo que Einstein generó como modelo probabilístico en el 1915, tu celular tiene GPS. Sí. ¿No? Bueno, Estamos hablando de avances tecnológicos, en el carácter más prosaico de la palabra aplicación. Yo diría que ninguna quizá, pero no me importa tanto. Es promoción general de conocimiento, avanza nuestro entendimiento del mundo. Había un discurso de los años 30 de Flexner, que fue quien fundó el Instituto de Estudios Avanzados, donde luego trabajó Einstein, donde trabaja Juan Martín Maldacena ahora. Y había la traducción del título es algo así como la maravillosa utilidad de lo inútil o algo así. Y se suele leer mal ese discurso porque se suele creer que lo que dice Flexner en ese discurso es algo así como estudiemos cosas que no tienen aparentemente una aplicación porque uno no sabe luego cómo la aplicación puede aparecer. Pero no es el significado de ese discurso. El significado de ese discurso es necesario que aquellos que investigan cosas fundamentales lo hagan incluso sabiendo que puede no servir para nada. Y luego, si sirve, está bien. Pero que el método es que haya un interés por estudiar cuestiones fundamentales por el mero hecho de entender cuestiones fundamentales en el universo y no porque como detrito, como un byproduct, con las dudas, quizá, claro. esto podría dar. La curiosidad nos trajo hasta acá y quién sabe hasta dónde nos va a llevar. Exactamente. Gastón, te quiero dar un presente de Ística Objetos. Elegimos uno fácil de meter Muchísimas en el bolso gracias. para los Gracias. secciones. Un mousepad de Ística por la 6ª temporada sobre ciencia. Trataremos de ir a verte. Queda la charla de Tristán Narvaja, la que vas a dar luego el jueves en Facultad de Ingeniería. Son todas distintas, así que se puede ir siguiendo el recorrido. Gracias por venir. Te agradezco mucho la invitación. Hasta pronto. Estés bien. Pausa y ya volvemos acá en Sobre Ciencia TV Ciudad.